Buenas tardes. Con alegría y orgullo procedemos a realizar el informe de un video ensayo en la asignatura de Derecho Procesal con la participación de Ismael Osvaldo Rodríguez del Grupo 1, José Joaquín Rodríguez Ortega del Grupo 302 y Víctor Ramírez González del Grupo 302. Agrego, Ismael es del Grupo 301 del programa de Derecho Virtual de la Universidad del Área Andina. La actuación judicial. Nos corresponde un caso simulado planteado por el profesor titular de la asignatura, que ya se conoce en la guía de trabajo, y me corresponde responder las preguntas 1 y 2. Esto es, ¿cuáles son los principios de derecho procesal que se han violado en este caso? La respuesta: considero que se han violado normas superiores como son el artículo 1, el artículo 13, el artículo 29, el artículo 228 y el artículo 229 de la Constitución Política. En el caso de los derechos o principios vulnerados dentro del proceso, encontramos el interés público general del proceso, el carácter obligatorio de la función jurisdiccional, la independencia de la autoridad judicial, la imparcialidad del funcionario judicial, la igualdad de las partes en el proceso, la necesidad de oír al acusado, la publicidad del proceso, la obligatoriedad del procedimiento señalados en la ley, los derechos declarados en la sentencia, la verdad procesal o verdad real y la cosa juzgada a partir del fallo en firme. Como es obvio, estamos refiriéndonos a los principios contenidos, estudiados y asimilados en el referente correspondiente. La segunda pregunta que me corresponde resolver dice, ¿cómo podría haberse aplicado correctamente estos principios para garantizar un juicio justo? Pues amplia, amplia y legalmente, cuando los funcionarios o autoridades encargadas de administrar la justicia conocen los principios y las reglas que regulan los procedimientos judiciales, estaríamos en presencia del cumplimiento legal de un proceso de esta naturaleza. Agrego que este delito del caso que nos ocupa es el delito del hurto simple, cuya competencia corresponde a un juez penal municipal y la jurisdicción sería la localidad donde se haya presentado el robo. Seguidamente le concedo la palabra a mi compañero Víctor para que responda qué acciones deben tomarse para abordar las irregularidades observadas durante la audiencia. Gracias, José. Bueno, aquí lo primero hay que mirar que el abogado de Pepe ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia y además se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Aquí las acciones legales posibles primero sería el recurso de apelación. Esto se encuentra regulado principalmente en la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal. El abogado puede apelar la decisión de la Fiscalía ante un juez superior. En esta apelación se argumentará que la negación de la prueba viola el derecho al debido proceso y a la defensa y se solicitará que el juez revise la decisión y ordene la entrega de la prueba. Otra acción sería la acción de tutela, regulada por el decreto 2591 de 1991. Si se considera que la negación de la prueba vulnera derechos fundamentales, se puede interponer una acción de tutela. En este caso, se solicitará al juez que ordene a la Fiscalía la entrega de la prueba bajo el argumento de que su ocultamiento vulnera el derecho a la defensa y el derecho a un proceso justo. Otra sería la solicitud de nulidad de la prueba. Esto está reglamentado por la Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso. Si la Fiscalía
la prueba de forma irregular o la oculta, el abogado puede solicitar al juez que declare la nulidad de la prueba. Esto significa que la prueba no podrá ser solicitada en el proceso, ya que se considera que ha sido obtenida o utilizada de manera ilegal. Ahora, la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El abogado puede presentar una denuncia contra el fiscal que negó la prueba, alegando una posible falta de ética o una vulneración de la ley. Esto puede llevar a una investigación disciplinaria contra el fiscal. Ahora, frente al abogado, la falta de comunicación del abogado podría considerarse una falta disciplinaria y el Consejo de la Judicatura podrá tomar medidas sancionatorias contra el abogado que va desde llamados de atención hasta la suspensión o exclusión de la profesión. Frente al segundo hecho, donde el juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa, las acciones que se deben tomarse son las siguientes. Primero, los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial están orientados a salvaguardar los principios esenciales de la administración de justicia y se traducen en un derecho subjetivo de los ciudadanos en la medida que forman parte del debido proceso. Son los impedimentos y las recusaciones son los mecanismos previstos en el orden jurídico para garantizar el principio de imparcialidad del funcionario judicial. Tienen su fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos aprobados por el Estado colombiano. Ahora, aquí también se puede tipificar lo que es que el juez prevarica por vía de hecho. Este concepto lo desarrolla la sentencia de unificación 159.02 de la Corte Constitucional. Cuando el juez que decide un conflicto jurídico asume una conducta que es contraria de manera evidente al ordenamiento vigente, violando derechos fundamentales, tal comportamiento puede producirse primero, puede por un defecto sustantivo, el defecto orgánico, el defecto fáctico, y en nuestro caso, en la actuación que fuera del procedimiento establecido, o sea, un defecto procedimental. Cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para el trámite a determinadas cuestiones, está actuando de forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad. Y ya para terminar, el otro punto es la fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad y supuestamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. Sin embargo, la autenticidad del video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente su admisibilidad. Las acciones que se deben tomar puede ser, primero, tachar de falsedad material el video. Esto está en el artículo 287 del Código Penal y se puede impugnar la credibilidad del video. Se puede argumentar que el video es impreciso, incompleto o engañoso y que por lo tanto no es suficiente para acreditar la comisión del delito. Se puede señalar que el video no muestra la totalidad de los hechos, que hay elementos importantes que no se visualizan o que la calidad es tan deficiente que no se puede contar con él. Bueno, ya terminado este aspecto, ya le doy la palabra al compañero para que nos explique cuáles son las implicaciones legales y éticas de estas violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Juan. Hola. Dentro de las implicaciones legales y éticas que se están generando en este tipo de proceso, está dentro de corresponde las importantes reglas del sistema acusatorio. El juez como director del proceso debe ser quien presida las audiencias y en lo posible practica personalmente las pruebas, salvo que lo impida el factor territorial de la competencia. Esto, a su vez, la audiencia debe realizarse en una forma de conciliación entre partes. Este tipo de contacto directo, la dirección de la actuación del juez, lleva como ser conciliador o parte consultora del proceso, lleva a que legalmente genera un incumplimiento que se está evidenciando en el proceso con Juan, ya que no hay una imparcialidad
o parcialidad del juez, referido a que no es una acción neutral dentro del sesgo o favoritismo que se está presentando en las partes involucradas en el caso. Esto implicaría a que bajo los daños que se presenta puede generar una anulación del juicio si se demuestra que el juez está actuando de manera parcial o si la responsabilidad del juez es la inadecuada, debe ser una persona, un sujeto a sanciones y disciplinarias o incluso acciones legales que irían en contra del juez al evidenciarse que él no está siendo una persona imparcial. Daño de la confianza en el sistema judicial. Esto genera que la desconfianza en el sistema socava la integridad de la administración de la justicia. Y como tal, esto genera que un juez no sea parcial. Es posible solicitar su reacusación o impedimento, lo cual implica solicitar que sea removido el caso para que otro juez lo resuelva. Estamos dando por ese lado. También la valoración de las pruebas. Las reglas, críticamente, históricamente, el ámbito jurídico cuenta con el sistema de valoración probatoria. Se está evidenciando que las pruebas son inconsistentes porque dentro del proceso el video que la fiscalía está presentando no es claro identificar quién haya sido el que haya hecho el hurto, y lo cual llevaría a una eventualidad, a una preclusión del proceso judicial, lo cual cumpliría con la fase, y esta vez se crearía unas etapas en las cuales de manera concentrada se predeciría la acudición del proceso. Acabe de aclarar, debemos aclarar que el hurto simple en el Código Penal colombiano, la ley 599 del 2000, debe ser identificado claramente el acusado con las pruebas evidentes que la fiscalía debe dar. Y en el proceso penal de Colombia, el hurto simple se encuentra regulado principalmente por el artículo 239 del Código Penal, el cual define que se apodera de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho, sí o para otro. O sea, debe también igualmente estar identificado las pruebas necesarias del hurto. Entonces, dentro de la parte legal que se estaba evidenciando en el caso, han habido unas irregularidades que pueden generar el desasego procesal, porque no es evidente darle la posibilidad a la defensa por las faltas de garantías. Entonces, pasamos a la parte de concluir el tema. José, Nuestros que compañeros José van nos a dé la intervenir. primera conclusión. El ejercicio que acabamos de realizar nos permite algunas conclusiones. La primera, esta forma planteada por el profesor titular de la asignatura para desarrollar esta modalidad de aprendizaje mediante el trabajo colaborativo es una gran oportunidad donde los estudiantes, los aprendices y aspirantes a posibles abogados tenemos la oportunidad de conocer las temáticas, los procesos y todo lo relacionado con las tecnologías, que es la materia actualizada en este momento. Seguramente que no podríamos separarnos de decir que el estudio de casos concretos en materia del aprendizaje del derecho es la primera oportunidad que cada estudiante tiene para irse entrenando, ir mostrando sus cualidades y adquiriendo sus habilidades como futuros profesionales del derecho. Felicitaciones a mis compañeros Víctor y a Ismael, quienes también tienen su propia conclusión. Gracias, don José. La conclusión a lo que yo llego es que las actuaciones observadas en esta audiencia evidencian ciertas irregularidades que vulneran los principios al debido proceso, la defensa técnica, la igualdad de las partes y la imparcialidad del juez para garantizar un proceso penal justo. Es indispensable que se activen los mecanismos legales aquí expuestos, se restaure
el equilibrio procesal y se protejan los derechos fundamentales del procesado. Ismael, ¿cuál es su conclusión? Compañeros, concluyo eficazmente lo que ustedes están informando. Hay algo muy peculiar en el caso y es que nombra a dos personas acusadas. Es claro de mi parte concluir de que aún no se tiene claro quién haya sido el que haya generado el hurto. Hay unas evidencias que no son claras. Hay una forma una forma no legal de parte del juez al no ser imparcial durante el proceso y nos da a entender de que esto genera una acción importante en el sistema de las reglas del sistema acusatorio, lo cual generaría una valoración inapropiada de las pruebas, una valoración inapropiada del proceso como tal que se le está generando al acusado. Entonces, en ese orden de ideas, un placer haber estado con ustedes. Un placer, don José, don Víctor, haber compartido en este momento este video y espero en las próximas clases estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes.